Para sobrevivir, gemelas pobres bailan en el tren y hacen llorar a un millonario en luto. La estación de metro estaba llena de sombras y ruidos. El eco de las luces intermitentes se mezclaba con el chirrido de los trenes y los murmullos de la gente. En medio de ese caos, Soledad y Estrella se preparaban. Con su vestimenta desgastada y una pasión desbordante, empezaron a danzar. Cada movimiento era una explosión de emociones. Una lucha por sobrevivir en un mundo frío y desolador. Las gemelas se miraban y, con una simple sonrisa, se llenaban de valor. En la penumbra, sus cuerpos se entrelazaban como un rayo de luz en la oscuridad. De pronto, un hombre apareció en la multitud. Roberto. Millonario con el alma aplastada por el dolor. Había perdido a su esposa y un vacío lo consumía, como un abismo interminable. Miraba cómo las gemelas bailaban, sus ojos llenos de lágrimas. Cada giro y cada salto resonaban en su corazón, como un eco de lo que había perdido. Soledad estiraba su mano hacia el cielo, mientras Estrella giraba como un torbellino, y él se sentía cada vez más atrapado en su propia tristeza. Era un espectáculo que suscitaba la compasión incluso de los corazones más endurecidos. La música vibraba entre las paredes frías del metro. Los viajeros, unos distraídos y otros ajenos, comenzaban a detenerse. Sus rostros reflejaban asombro y melancolía. El dolor de Roberto se transformaba en una lluvia de lágrimas que caía silenciosa, mientras silencio se convirtió en un lenguaje compartido. Uno de los pasajeros, un viejo con barba canosa, tuvo que limpiarse los ojos. Una niña en un rincón dejó caer su muñeca, atrapada en la magia del instante. Al terminar la presentación, la multitud estalló en aplausos, pero el eco del dolor seguía presente. Roberto se acercó, su rostro pálido, como si por un momento hubiera regresado a la vida. Las gemelas, sorprendidas, sentían que algo en el aire había cambiado. Era una conexión, algo profundo, casi intocable. «Necesito hablar con ustedes», susurró Roberto, su voz quebrada resonando como un lamento. Y mientras las gemelas lo miraban, un torbellino de emociones les palpitaba en el pecho. Sin embargo, el brillo de la esperanza se tambaleaba. Soledad, ansiosa y curiosa, decidió investigar. Con cada paso que daban juntas hacia su destino, empezó a desvelar secretos oscuros del pasado de Roberto. Un pasado que podría desmoronar todo lo que ellas habían comenzado a reconstruir. El dilema se apoderaba de ella. La verdad podía ser su refugio, pero también su perdición. Así las cosas, las gemelas se enfrentaban a un dilema. Debían proteger esos breves destellos de esperanza, o revelar el misterio que podría destruir todo. En la chispa de esa conexión, los hilos de destino se entrelazaban de una forma que prometía un viaje incierto. Las sombras de su vida en el metro seguían danzando a su alrededor, mientras el vacío de Roberto se hacía más opresivo. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! Mientras Roberto se acercaba a las gemelas, el aire se volvió denso, cargado de incertidumbre. Soledad sintió un nudo en el estómago al estudiar el rostro hundido del hombre. Había algo en su mirada, algo que le provocaba un escalofrío. Estrella, más cautelosa, apretó la mano de su hermana, mientras la multitud seguía aplaudiendo, como si fueran desconocidos en un mundo aparte.
Necesito hablar con ustedes, insistió Roberto. Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y anhelo. Era como si él, con su tristeza, llenara el espacio vacío entre ellos. Pero cuando la sonrisa de las gemelas se desvaneció, una sombra oscura emergió en su mente. ¿Qué podía querer un hombre así? Antes que Soledad pudiera contestar, un estruendo rompió el ambiente. Un choque de metal resonó, seguido de gritos. La multitud enloqueció. Un tren avanzaba rápidamente hacia la estación. Descontrolado, sus luces titilantes iluminaban todo en un parpadeo aterrador. El pánico se esparció como un fuego. ¡Cuidado!, Soledad gritó, empujando a Estrella hacia un lado. Pero la escena se volvió caótica. Personas corrían, algunas se caían, otras se aferraban a lo que podían. Los gritos llenaban el aire. Roberto, paralizado, miraba en todas direcciones, como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces, mientras el tren se acercaba, una figura emergió de entre la multitud. Una mujer con un vestido rojo brillante, que cruzó la vía a toda prisa como un rayo. Las gemelas la reconocieron de inmediato. Era Clara, la exesposa de Roberto, perdida y olvidada en su mundo. Pero eso no era lo peor. Fue su expresión, la mirada, de furia contenida, lo que las hizo temblar. «¡Roberto, eres un monstruo!», gritó Clara, su voz resonando con fuerza entre el clamor. «Te llevaste todo de mí». Las palabras siguientes cortaron el aire. Todos se detuvieron. El tren ladraba su advertencia, pero el caos era abrumador. El impacto emocional fue inmediato. Roberto, con su tristeza convertida en rabia, se lanzó hacia Clara. «No tienes idea de lo que he sufrido», gritó, sus manos temblando, mientras ella se mantenía firme, mirando a las gemelas. «¿No es así, Soledad, Estrella? ¿No saben lo que él hizo?» Las gemelas se miraron, los corazones acelerados. Estrella sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Clara, con lágrimas en sus ojos, continuó: «Él no es la víctima. Su avaricia acabó con todo lo que amaba». La multitud murmuró. Los rostros se torcieron en incredulidad. Roberto se volvió hacia las gemelas ahora, los ojos llenos de desesperación. «No es verdad. Yo nunca quise hacerle daño». Pero su ruego sonó vacío, y una oscura verdad se deslizaba entre ellos. Un sonido atronador. El tren frenó en seco. La resonancia hizo eco en las profundidades del alma. Y en medio de ello, un impulso irracional atravesó a Soledad. «¿Qué más escondes?», demandó, su voz firme pero temblorosa. Era un giro devastador. Todo lo que habían creído, cada emoción experimentada en esos breves instantes, ahora se tambalearía en un nuevo abismo de revelaciones. La conexión que habían sentido se volvía un campo de batalla de secretos. El silencio se hizo presente, pesado, opresivo. La multitud contenía la respiración. El tiempo se congelaba. Era un momento demasiado íntimo, demasiado personal. ¿Qué verdad se disfrazaba entre ellos? Las luces del tren parpadeaban, y Clara, aún en pie, parecía desafiar el destino. El vacío de Roberto era ahora un abismo de culpa y secretos, y las gemelas estaban justo en el borde, a punto de caer. ¿Defenderían a quien parecía un extraño o a quien había compartido su dolor? Ahí, en el centro de la tempestad, el futuro era una tela en blanco, y su elección cambió todo. ¿Qué pasaría después? El silencio se hizo presente, pesado, opresivo. La multitud contenía la respiración. Roberto miró a Clara, su rostro un lienzo de emociones en llamas. Pero antes que alguien pudiera pronunciar una palabra más, un sonido desgarrador atravesó el aire. Un grito. Se parecía al eco de un llanto profundo que estaba ahogado en el sufrimiento. Era un sonido que helaba la sangre. «¡Mamá!», gritó la niña, que había dejado caer su muñeca. La pequeña, con su rostro enrojecido, había comenzado a revolverse en medio de la multitud. La figura de su madre, allí de pie, grietas en su felicidad. Su voz, resonando como un lamento, envolvía a todos. La conmoción era palpable. De pronto, las luces del tren empezaron a parpadear, mientras el caos comenzó a moverse en cámara lenta.
Soledad giró la cabeza, y ahí estaba. Un hombre, de rostro familiar. El tiempo parecía haberse detenido. Julián, susurró, el nombre emergiendo de sus labios como un secreto. Lleno de cicatrices y sombras, se abrió paso en la multitud. «¿Qué haces aquí?», preguntó Estrella, mientras la rabia y el desconcierto la invadían. «No puedes estar aquí». Las palabras de Estrella parecían un eco vacío. Sin más ceremonias, Julián se acercó a Roberto, sus ojos llenos de furia, de desolación. «Tú eres un monstruo, eres un asesino», afirmó, con voz temblorosa y acusadora. La multitud enmureció, incrédula. Roberto retrocedió, sus ojos reflejando el horror. «¿Qué? No es cierto». Pero la mirada de Julián lo atravesó como una hoja afilada. «Tú sabes lo que hiciste. Te llevaste todo, y a mi hermana». «Soledad, la dejaste en la oscuridad». La revelación cayó como un peso en el aire. Una luz de murmullos recorría la multitud, júbilo y terror disolviéndose en un torbellino. Las gemelas se miraron, el horror surgiendo en cada rincón de su ser. «¿Qué? ¿Qué sabes sobre nosotros?», preguntó Estrella, la voz temblorosa, como un hilo quebradizo a punto de romperse. «Eras la hermana de Ana, la mejor amiga de mi madre. Te vendí para pagar mis deudas, para llenar el vacío de mi ambición. La perdí a ella también». Los ojos de Julián estaban inyectados, ahogados en lágrimas. Una sombra de traición y dolor atravesaba su pecho. Cada palabra era una puñalada en el alma. El pánico comenzó a crecer como una ola. Roberto, en su inexorable angustia, se cubrió el rostro con las manos. «No, no, no puede ser verdad». Pero mientras más lo hacía, más la verdad lo atrapaba. Las gemelas se sintieron sumergidas en confusión. La traición de Roberto resonaba en sus corazones, un eco que dolía profundamente. ¿Y ahora? ¿Quién era el verdadero monstruo aquí? Era un rompecabezas donde cada pieza se desmoronaba. La figura de Julián, que durante tanto tiempo había estado maldita por el silencio, resonaba con una tristeza aplastante. Mientras la multitud observaba, paralizada, un tren rugió en la distancia, su sonido ensordecedor a punto de estallar. Y todo volvió a suceder a gran velocidad. Clara, aún en su lucha emocional, gritó: «¡No puedes huir de lo! ¿Qué hiciste, Roberto?». El estruendo del tren hizo vibrar el suelo. La tensión en el aire era eléctrica, palpable. Soledad y Estrella retrocedieron, sintiendo como si el mundo se desmoronara a su alrededor. La revelación de Julián dio un nuevo giro a la trama, pero la pregunta se ahondaba. ¿Quién era el verdadero culpable? El tren se acercaba, una sombra oscura, insaciable. La escena se tornó más confusa. La multitud comenzó a moverse de nuevo, ávida por huir del peligro. Pero mientras todos corrían, una realidad aterradora se cernía sobre las gemelas y Roberto, que estaban atrapados en una telaraña de secretos y dolor. El futuro se presentaba como un abismo lleno de incertidumbre, y la única certeza era que nada sería igual. Una sombra de traición y confusión pesaba sobre ellos como una losa. ¿Qué harían ahora? La pregunta resonaba abrumadoramente en el aire. La realidad de cada uno se desmoronaba, y el tren, ese monstruo mecánico, continuaba avanzando, implacable. La verdad no podía ser ignorada. Las elecciones se ciernen como dagas afiladas, y cada uno, con su dolor, se quedaba al borde de un precipicio. ¿Hacia dónde dirigirían sus pasos en este nuevo y devastador mundo? El silencio se hizo pesado de nuevo, y Soledad miró a Estrella, su hermana, como si el mundo entero se hubiera detenido. Las miradas alrededor estaban fijas en ellos, un océano de ojos expectantes que contenían la respiración. El estruendo del tren rugiendo en la distancia parecía cada vez más amenazante, pero justo en ese instante algo cambió. Antes de que cualquiera pudiera hablar nuevamente, un estruendo inusitado reverberó en la estación. Era como un trueno, pero no había nubes en el cielo. Una explosión de luz blanca se desató de entre la multitud,
y las luces del tren comenzaron a titilar ferozmente. El aire se llenó de un intenso olor a humo, y la pista comenzó a vibrar bajo los pies de todos. «¡Cuidado!», Estrella gritó, pero su voz no llegó a ser escuchada. Una bola de fuego surgió justo a su lado, estallando en una nube de humo y escombros. La multitud, antes paralizada por el asombro, se convirtió en una masa de caos. Gritos ensordecedores llenaron el aire mientras la gente comenzaba a correr en todas direcciones, buscando un lugar seguro. Las gemelas, aturdidas, apenas podían comprender lo que estaba sucediendo. Los ojos de Roberto se abrieron como platos. «No, esto no puede estar sucediendo», murmuró, mientras el terror se apoderaba de su expresión. Clara, en un instante, parece haberse olvidado de todo, buscando ansiosamente una salida entre la confusión. Pero fue en ese momento, con el tren a punto de entrar a la estación, que la imagen de un hombre se recortó entre la bruma. Julián, a pesar del caos, llegó como una antorcha, empujando a la multitud, su rostro marcado por una furia desesperada. «¡Detente, Roberto!», gritó, extendiendo su mano, como si intentara alcanzar un pasado que regresaba en llamas. Y en un giro que cayó como una bomba, mientras todos miraban expectantes, Julián gritó: «¡Él es tu hermano perdido!». Las palabras resonaron como un eco en el silencio que siguió a la multitud. Un instante congelado, donde el horror, la confusión y una nueva verdad se entrelazaron de manera brutal. Soledad se sintió como si el suelo se hundiera bajo sus pies. Las imágenes que había construido de cada uno de ellos se desmoronaron. ¿Cómo podía ser posible? Su hermano perdido. ¿Cómo? La revelación la golpeó al pecho como un puñetazo, el nudo de la verdad empujando en su garganta. Las luces del tren brillaron intensamente, destellando un blanco casi cegador. Y el sonido. De sirena se unió al caos, una mezcla aterradora. Estrella miró a su hermana, y el horror reflejado en su rostro decía que ambas sabían que este era un momento que cambiaría todo. «No, no puede ser posible», respondió Roberto, acobardado, pero intentando mantener su orgullo. Sin embargo, su voz temblaba, insegura, casi quebrada. «No crecí con alguien más. No puede ser». Julián se acercó, su mirada intensa. «No lo recuerdas porque todo ha sido una mentira. Tus padres fueron los que lo ocultaron. Por ambición». El aire espeso, cálido, estaba impregnado de revelaciones personales, secretos guardados por años, que ahora volvían para impactar a todos por igual. Las gemelas intercambiaron miradas, el miedo y la angustia pulsando en su pecho. Todo lo que creían saber de sí mismas y de Roberto se estaba desmoronando. La culpa, la traición. ¿Quién era el verdadero monstruo aquí? ¿Era un simple accidente el que los había llevado a este punto? Y mientras la luz del tren se intensificaba, un sonido atronador resonó detrás de ellos. La estación comenzó a tambalearse tanto que cada uno sintió un estremecimiento, como si la tierra se estuviera rompiendo bajo su peso. «¡Aléjense del tren!», gritó un guardia. Más gritos, más pánico, la confusión apoderándose. Todo parecía explotar. En un último giro, justo cuando el tren estaba a punto de entrar, un fragmento surgió de las sombras. Era un grupo de personas, encapuchadas, con intenciones que no podían vislumbrarse. Explotaron en una dirección opuesta, lanzando bolas de humo por el aire y haciendo que la multitud se disuelva en una oleada de terror. El tren llegó, llevándose consigo el secreto que podría arruinarlo todo. La pista vibraba bajo la inminente tragedia. Las gemelas, Roberto y Julián, estaban atrapados frente a una revelación personal y un caos que ya no podían evitar. El horizonte de su historia estaba cambiando y el terror se apoderó de cada rincón, dejando como pregunta: ¿qué más misterios saldrían a la luz en medio de este mortal desenlace? La vida nunca volvería a ser la misma. El silencio se hizo pesado de nuevo y la multitud contenía la respiración. Los colores brillantes del tren se reflejaban en los rostros ansiosos. La adrenalina golpeaba con fuerza. Soledad miró a Estrella, sintiendo el pánico pulsar en sus venas. Todo estaba en juego.
La revelación de Julián aún retumbaba en su mente. Roberto, su hermano, un hilo de confusión se deslizaba entre sus pensamientos, pero no podían pensar en eso ahora. «¡Aléjate del tren!», gritó una voz lejana. Era un guardia, intentando mantener el orden, pero los ecos de terror ya se habían esparcido entre la multitud. El suelo vibraba como si quisiera tragarse todo a su alrededor. Sudor frío se deslizó por la espalda de Soledad. Miró a Roberto. Su rostro estaba contraído, blanco como la tiza. «Dímelo», oró con sus ojos. «Dime que esto no es verdad». Pero el hombre, a punto de quedar atrapado entre su pasado y la verdad emergente, no había tenido tiempo de responder. De pronto, un grito desgarrador rompió el aire. Una mujer, con el rostro pálido, había caído al suelo, sujetándose el pecho. «¡Mi hijo! ¡Mi hijo!». La desesperación inundó la escena. La gente se agolpaba alrededor de ella, tratando de entender qué sucedía. Y en medio del caos, un pequeño niño salió corriendo, gritando, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¡Mamá!». La voz del niño rasgó el corazón. Comenzaron a moverse en dirección a la madre. Soledad sintió que el mundo se les desvanecía. El tren estaba cada vez más cerca, su monstruoso sonido resonando a todo volumen. Pero en ese instante, cuando el caos alcanzaba su clímax, apareció una figura definitiva entre las sombras. Una mujer alta y delgada, con un abrigo negro ondeando al viento, emergía como una sombra. Su mirada era afilada, como un cuchillo. Soledad sintió un escalofrío. La mujer se movía con gracia y determinación mientras avanzaba hacia ellos. «¡Clara!», gritó Roberto, pero su voz se perdió en el griterío. La mujer llegó justo delante de ellos, su mirada fija en Roberto. Un momento de tensión eléctrica. Todo se detuvo. Ella levantó la mano, sujetando un pequeño objeto brillante entre sus dedos. Un flequillo de luz que parecía casi sobrenatural. «¡Te encontré!», exclamó. Y en un instante, su cara se transformó de furia a tristeza, como si el mundo entero se desmoronara. Su interior, el objeto brillaba intensamente, un collar que parecía extrañamente familiar. Esto pertenece a nuestro hijo». El impacto fue como una bomba. Las palabras resonaron como un trueno, atravesando a todos con la fuerza de una tormenta. «¿Nuestro hijo?», la multitud murmuró, incrédula. Clara se volvió ahora hacia Soledad y Estrella, su mirada suplicante. «Él está perdido. Lo ocultaron. Han estado jugando con nuestras vidas». Las gemelas se miraron, el horror llenando todos los rincones de su ser. Roberto temblaba, y era evidente que el mundo estaba colapsando alrededor de él. Su hermano, un hijo perdido. Las conexiones que habían intentado construir se desmoronaban, rociando cada rincón de su historia con el ácido de la traición. Estrella empezó a retroceder, sintiendo que el aire se le cortaba. «¿Qué más nos has ocultado?», balbuceó, con manos temblorosas. El tren continuó avanzando, una sombra insaciable, mientras el estruendo crecía, su brillo amenazador iluminando las caras llenas de pánico. «Esto no puede ser real». A cada instante la historia se volvía más retorcida. Pero el caos no se detuvo allí. En ese momento, la mujer del abrigo negro rompió el silencio. «Él no es solo un hijo perdido, es un secreto. Y tú, Roberto, eres el verdadero culpable». El impacto de sus palabras sacudió a todos. Soledad sintió que el terror apretaba su pecho. Cada segundo avanzaba como una eternidad. ¿Cómo era posible que todo estuviera entrelazado de esta manera? El niño, perdido, la verdad oculta, el tren que venía. Pero antes de que el horror pudiera instalarse por completo, un fogonazo la iluminó. La esfera luminosa de Clara se desvió violentamente, proyectándose hacia el tren. «¡No!». La palabra se escapó de los labios de Soledad mientras el objeto desaparecía. El tren se detuvo en seco, a pocos metros de distancia, como si el tiempo mismo hubiera decidido pausar su marcha. Las luces del tren se apagaron, sumiendo a todos en una oscuridad aplastante,
y justo ahí en la oscuridad, un susurro resonó. No estás a salvo, nunca lo estuviste. Un instante helado y un grito resonó en el vacío. La multitud había desaparecido, como espectros en la noche. Las gemelas, el hijo de Roberto, la verdad, se enredaba en una maraña que las aplastaba. Todo lo que pensaban saber se disolvía en humo. El misterio había tomado un giro que nunca jamás habrían imaginado. ¿Qué otras verdades ocultas estaban a punto de desvelarse en medio de esta oscuridad? El silencio se hizo pesado de nuevo y Soledad miró a Estrella, sintiendo el pánico pulsar en sus venas. La situación se tornó surrealista y la oscuridad parecía tener vida propia. Las luces del tren parpadeaban, la multitud contenía la respiración y un frío intenso envolvió todo. «Esto no puede estar pasando», murmuró Estrella, su voz un hilo apenas audible. El asombro les oprimía el pecho y el ambiente estaba cargado de secretos no revelados. Pero fue Clara, con su brillante collar en mano, quien rompió el hechizo de confusión. La intensidad de su mirada, cada vez más intensa, la hacía parecer una sombra en la noche. De repente, un grito desgarrador atravesó el aire. ¡Mamá! Era el niño que había estado buscando a su madre. Su desesperación resonó y todos giraron instintivamente. Las miradas se fijaron en la figura de la mujer caída. Un grito de horror surgió y al mirar de nuevo hacia Clara, algo cambió. El collar, que brillaba con intensidad, se transformó en una esfera resplandeciente. El tiempo parecía detenerse, cuando una luz azulosa emergió de ella, envolviendo a todos. No eran solo destellos de luz, se sentía como una pulsación y cada uno, por un breve instante, sintió una conexión intensa, un cálido abrazo de alegría y tristeza a la vez. «No, no, detente», gritó Clara, intentando contener el ímpetu de la esfera. Pero era demasiado tarde. La luz estalló, y en un instante la multitud fue arrastrada hacia un oscuro abismo. El vagón del tren, que avanzaba rápidamente, esfumándose de la vista, dejó a las gemelas y a Roberto aturdidos. Todo sucedió en un parpadeo. El aire crujió alrededor de ellos. Se encontraban ahora en un lugar no familiar. Una habitación blanca y clínica, despojada de calidez, como un laboratorio. «¿Dónde estamos?», balbuceó Estrella. El miedo palpitaba en su voz, una mezcla de confusión y terror. Soledad se encontró paralizada, la cabeza dándole vueltas, y luego aparecieron ellos. Un grupo de personas vestidos de blanco, rostros serenos, miradas vacías. No eran iguales, pero sus ojos, todos, eran iguales, reflejos de dolor y tristeza. «Bienvenidos», dijo uno, su voz tranquila resonando en esa inexplicable sala. «Están a salvo, pero deben entender». «¿A salvo?», interrumpió Roberto, el horror visiblemente marcado en su cara. «¿A salvo de qué?». «Del pasado», dijo la figura nuevamente, con compasión. En ese momento todo se cristalizó. La esfera brilló de nuevo y las memorias comenzaron a abarrotar la mente de todos. Recuerdos distorsionados de risas, llantos y secretos olvidados empezaron a surgir. La risa de un niño reverberó. Esencia giraba en torno a ellos. «Tu hermano Roberto, él está aquí, con nosotros, pero no es lo que piensas». La precisión en sus palabras hizo eco en la mente de todos. Un hermano perdido. Pero ¿cómo podía ser? En un rincón se alzó la verdad. Julián se convirtió en la figura borrosa. «No soy tu enemigo», dijo, su voz entremezclada con la emoción. «Hemos estado atrapados por la misma historia. Y tú, querido hermano, eres parte de ella». Todo en sus cuerpos tembló. «¿De qué historia hablas?», presionó Estrella. Cada palabra salía quebrada, como un cristal que se agrieta. ¿Qué era lo que no sabían? Están aquí porque son parte de un experimento, para reparar el daño hecho. La figura en blanco dejó caer esas palabras como cascadas. Los traumas de cada uno están interconectados. El pasado nos observa, y el niño era el hilo. Se utilizó para manipular a todos. «No, eso es mentira»,
gritaron las gemelas al unísono, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Los recuerdos se arremolinaban. Presentimientos ocultos surgían de la oscuridad. Pero era demasiado doloroso comprender. No puede ser. No. La habitación tembló. Una violenta sacudida. La realidad se volvía confusa, y cuando el mundo pareció desvanecerse, un grito resonó. Esta vez no era el niño ni los murmullos de la multitud. Era un eco sombrío, proveniente de las entrañas de lo que solía ser su vida. Las luces comenzaron a parpadear, y un estruendo ensordecedor resonó. En un instante el suelo pareció abrirse. La verdad se desmoronaba, revelando más de lo que jamás habrían imaginado. La identidad de cada uno estaba atrapada en un ciclo que nunca acababa. Cada secreto, cada lágrima, cada error. ¿Qué pasaría del otro lado? ¡Corran!, gritó Julián, pero antes de que pudieran dar un paso, la sala se iluminó con un resplandor cegador, y su mundo se sumió en la oscuridad una vez más. Con cada latido en sus pechos, las gemelas sentían que el abismo se acercaba, y esa tenue luz, ese destello de esperanza, comenzaba a apagarse. ¿Quién era realmente su hermano? ¿Qué más habían ocultado? Mientras la oscuridad los envolvía por completo, el eco de esa pregunta resonó en sus mentes, dejando una marca imborrable en sus corazones. ¿Saldrían de esta vez? ¿A dónde los llevaría esta nueva revelación? El vacío los atraía con fuerza, y lo desconocido los acechaba en la penumbra. La historia apenas comenzaba, pero todo se tambaleaba al borde de lo inimaginable. La elección de cada uno de ellos podría definir lo que estaba por venir. ¿Estaban listos para enfrentar la verdad que se cernía sobre ellos? Las luces comenzaron a parpadear, y un sonido ensordecedor retumbó en el aire. Soledad sintió que el corazón le latía con fuerza, como si fuera un tambor incontrolable. «¿Qué está pasando?», murmuró, mientras la tensión se apoderaba de su cuerpo. Estrella se aferró a su brazo, sus ojos desbordantes de miedo y confusión. Entonces una figura oscura emergió de la esquina de la sala. Era un hombre, con un abrigo negro que ondeaba, su rostro oculto bajo una capucha. La ausencia de luz importaba como si el tiempo mismo se detuviera, y la atención de todos se enfocó en él. «¡Clara!», empezó a gritar, su voz resonando como un eco en el silencio perturbador. La figura se movía con rapidez, fijando su mirada en Clara con una intensidad helada. «¿Qué haces aquí?». Clara retrocedió un paso, su rostro blanco como la tiza. «No debiste venir». La desesperación hacía temblar su voz, pero lo que siguió dejó a todos boquiabiertos. «Revelaré la verdad de una vez por todas. Él es el verdadero culpable de todo», gritó el extraño, señalando a Roberto. La habitación retumbó y las palabras cayeron como martillos en el corazón de todos. Roberto se quedó paralizado. Sus ojos se ampliaron con incredulidad. «Eso no puede ser. ¿Qué estás diciendo?». La confusión se transformó rápidamente en rabia. Soledad sintió un apretón en el pecho. El aire se volvía denso. «¿Qué más sobre su hermano?». «Eres un monstruo. Lo sé todo. Mataste a Ana». Las palabras cortaron el aire como un sable, y la multitud comenzó a murmurar, abrumada por la revelación. «No solo la vendiste, la asesinaste para ocultar tu maldad. Ella era solo una niña». La sala se estremeció. Las gemelas se miraron, confundidas y aterrorizadas. Roberto siempre había sido un enigma, pero ahora todo comenzaba a desmoronarse. El aire se volvía pesado. «Eso es una locura», Roberto gritó, su voz resonando como un trueno. «Igual o no, el pasado te persigue, y esta vez no se callará». El hombre del abrigo avanzó, su mirada fija como un halcón. La tensión era palpable, y cada respiración se sentía como un grito. La revelación desgarró la frágil realidad que habían creído construir sobre Roberto. Estrella, sintiendo que el suelo se hundía, gritó: «No, no puede ser».
La incredulidad la devoraba, y cada palabra de ese extraño la golpeaba como si estuviera en una tormenta. Era demasiado doloroso. ¿Dónde quedaba su esperanza? Y justo cuando todo parecía desmoronarse, la figura oscura levantó un pequeño objeto brillante. «Este es el collar de Ana», declaró, su voz firme. La multitud contuvo la respiración. «No solo lo vendiste, lo usaste como un trofeo». Las manos de Roberto temblaron. «No, espera, no comprendes». Pero el hombre ya había lanzado el collar, y el brillo del objeto cruzó la sala, como una estrella fugaz, antes de aterrizar en el suelo, difuminándose contra el blanco. Un grito estalló. La multitud se precipitó hacia atrás, y el caos se desató. Las luces comenzaron a titilar, y con cada destello, el edificio vibró. El tren resonaba en la distancia, su acercamiento una amenaza cada vez más palpable. «¡Salgan ya!», un guardia gritó, y el pánico se apoderó de todos. Las gemelas sintieron que el tiempo se desvanecía. ¿Era posible que todo lo que habían creído sobre Roberto fuera un engaño? Todo lo que habían enfrentado había sido una construcción de mentiras. Y en medio de la confusión, el vacío se acercaba. Un sonido desgarrador, un quejido. «¡Mamá!», gritó el niño mientras intentaba escapar, la madre buscándolo en el caos. Soledad lo vio y su corazón se detuvo. «Estrella, vamos». Ambas comenzaron a correr, pero en el remolino, el hombre del abrigo se abalanzó hacia Clara, su rostro ahora visible. Era un hombre que había estado con ella en sus sueños, pero de repente reveló una cicatriz en su mejilla que la hizo temblar. «Déjame hacerlo, Clara, es lo que merecemos». Asombrada, Clara contestó: «No, no puedes, no lo harás». Pero el caos se desataba, y el tren estaba al borde de la llegada. Las verdades se entrelazaban en un horror cada vez más palpable. Soledad y Estrella se adentraron en la confusión. Pero antes de que pudieran escapar, un destello de luz surgiendo del collar iluminó el lugar un breve instante, y una voz resonó en sus mentes. «Su vida depende de ello». Todo giró con fuerza, y un grito resonó, desgarrador y profundo. La imagen de lo que creían se hizo añicos. La habitación colapsó en el vacío, llevándolos a un abismo sin fin. Una maravilla sombría los absorcía, y el eco de las revelaciones resonaba en sus mentes. Las verdades se tejían, mezclaban y deformaban, formando un laberinto de oscuridad en el que estaban atrapados. La pregunta seguía flotando en el aire. ¿Cómo podrían salir de este desastre? ¿Qué más se oculta en la penumbra de sus corazones? La historia apenas comenzaba. La habitación colapsaba en el vacío, y el eco de las revelaciones retumbaba en las mentes de todos. La luz del collar seguía parpadeando entre ellos, reflejando temores y secretos no dicha, mientras la figura del hombre de abrigo negro se cernía como una sombra ominosa. «¡Silencio!», exclamó el extraño, su voz endurecida por la urgencia. «La verdad no puede ser ignorada». En un instante, la atmósfera se volvió electrificada. Soledad sintió que su corazón palpitaba con fuerza mientras miraba a su hermana. La confusión y el miedo estaban dibujados en sus rostros. De repente, el hombre extendió la mano y en un movimiento dividió el aire. «Lo que está a punto de revelar cambiará todo», dijo, y su mirada se posó en Roberto. «Eres un culpable, pero de una manera que no comprendes». Roberto retrocedió, su expresión una mezcla de rabia y terror. «No, no puedo ser». El pánico se reflejaba en sus ojos, y el temblor en sus manos traicionaba su intento de mantenerse firme. «Tus padres», continuó el extraño, «te ocultaron algo fundamental. Hay más secretos de los que crees. No solo la venta de Ana, sino su vida misma. Tú, Roberto, fuiste parte de un trato oscuro, un sacrificio». El aire se enfrió. Las gemelas apenas podían respirar.
¿Sabes lo que estás diciendo?, preguntó Estrella, su voz temblando. La incredulidad se dibujaba en su rostro. Si ellos te gustaban tanto, si conociendo el horror detrás de todo esto, no lo habrías hecho, gritó Clara. La rabia en sus ojos ardía como fuego. El hombre se giró hacia ella, su mirada implacable. No es solo Roberto. Ustedes son parte de este juego. Saben lo que hicieron. Todos han vivido bajo el mismo engaño, dijo, sus palabras llenas de significado. Y entonces ocurrió algo inesperado. El flotante collar comenzó a vibrar con fuerza, y una luz cegadora llenó el espacio, haciendo que todos se cubrieran los ojos. Una voz resonó en su mente, cálida y sombría. No estás a salvo. Nunca lo estuviste. La luz estalló, y cuando se disipó, un misterioso niño apareció entre ellas. Su pequeño rostro iluminaba la escena. «¡Mamá!», gritó, dirigiéndose a Clara. Pero ahí fue cuando todo se tornó anárquico. El niño se acercó a Roberto. «Papá». A medida que esas palabras salían de su boca, el mundo pareció estremecerse. Un frío helado recorrió la sala. Todos parpadearon, aturdidos. La verdad, la aparente mentira que había sostenido su mundo, ahora estaba completamente arruinada. Roberto se quedó ahí, boquiabierto, mientras el estupor llenaba el aire. Sus manos temblorosas palidecían en contraste con su rostro. «No, no puede ser. Esto no puede estar pasando», balbuceó. Clara, visiblemente afectada, se llevó las manos al rostro, sus ojos llenándose de lágrimas. «¿Qué significa esto? ¿Por qué?». La multitud se agolpaba, murmullos de confusión y pánico reverberaban. «¿Es este un truco? ¿Una locura?», susurró un testigo. El miedo era palpable, y en medio de todo este caos, el hombre del abrigo negro dijo: «La vida de Ana fue forzada a ser sacrificada por codicia. Y todo esto está ligado a un pacto familiar que ha perdurado en el tiempo. Roberto, tú eres el resultado de ello. El niño es la conexión. El futuro siempre ha estado en tus manos». No pudieron resistir más. Un grito quebró el aire. ¿No se dan cuenta? Ustedes son la próxima generación en la cadena de dolor. La voz resonó en la oscuridad, velando su destino. La confusión se disipó, dando paso a la cruda realidad. El niño miró a Roberto, su mirada curiosa, pero dolorosa. «¿Sabías eso, papá?», preguntó, mientras el tiempo parecía detenerse. Las gemelas se miraron una vez más. La angustia se convierte en un torbellino. Todo lo que creían se había desvanecía. Ahora podían sentir las cadenas del legado que las envolvía. La pregunta persistía. ¿Quién era realmente Roberto? ¿Quiénes eran ellas en esta espiral de secretos y traición? El futuro se tambaleaba en su perspectiva. Y cuando el extraño sonrió, con un destello de fiereza en sus ojos, la oscuridad se extendió, llevándolos nuevamente al borde de la desesperación. ¿Y ahora? ¿Dónde irían después de esto? La verdad, aunque liberadora, era un abismo aterrador que estaban a punto de cruzar. La tensión se desbordaba en el aire. La revelación del niño, la confrontación entre Clara y Roberto, el caos. Todo giraba como una tormenta imparable. Las miradas se centraban en el niño, esa conexión inesperada que sacudía los cimientos de su mundo. Pero de repente, un estruendo inconmensurable penetró la atmósfera, como si el mismo edificio estuviera gritando. Él, el extraño del abrigo negro, se puso tenso. «¡Vámonos! ¡Rápido!», gritó, pero el tiempo parecía haberse congelado. Frente a ellos, el tren se detuvo violentamente, como si algo dentro lo hubiera paralizado. Todo quedó envuelto en una insostenible quietud. Entonces, una figura tambaleante apareció detrás del hombre. Era un hombre que todos conocían, aunque hacía tiempo que lo habían olvidado. «¡Pablo!», gritó Clara, sus ojos desorbitados. El hermano de Roberto.
el que había estado perdido tantos años. Pero él no parecía estar tan encantado de volver a estar en el centro del escenario. «¿Qué haces aquí?», preguntó Roberto, la incredulidad pintada en su rostro. Pablo alzó la mano, buscando calmar la tempestad. «Tienes que escucharme. No es como piensas». Pero sus palabras se perdieron en el murmullo de la multitud. «Esto es un desastre», se quejó Estrella, el miedo dibujándose en su rostro. El niño parecía sentirse cada vez más inquieto, buscando a su madre, mientras la escena se volvía más caótica. «Esto se descontrola», murmuró Soledad, sintiendo el sudor frío deslizarse por su espalda. Luego, un grito rasgó el aire. Fue un sonido desgarrador que provenía de detrás. «¡Mamá!». La madre del niño, Clara, se dio la vuelta y su rostro se tornó pálido. El niño, en un acto desesperado, corrió hacia la vía, pero las luces del tren comenzaron a parpadear de nuevo. Un titilar sombrío que llenaba el aire de horror. «¡Detente!», gritó Clara, pero el miedo paralizaba a todos. Pablo, ahora más potente que nunca, saltó al frente. «No lo hagas, pequeño. Es peligroso». Pero el niño no podía escuchar. Entonces, lo inesperado sucedió. Un retumbo resonó, y de repente, el tren lanzó una chispa, estallando en una lluvia de luces y sonido. El choque fue electrizante. Clara se lanzó hacia su hijo, pero la explosión lo arrojó hacia atrás, y en un instante, el pánico se convirtió en horror absoluto. El rostro del niño se iluminó con terror antes de que quedara sumido en la oscuridad. La multitud gritó, y el caos se desató mientras el mundo giraba en una espiral de sombras. Todo se tornó silencio. Roberto se quedó helado, los alaridos de la multitud resonando en sus oídos. Las luces se apagaron y, de pronto, en medio de la oscuridad, una voz retumbó. «Todo se acaba aquí». Era otra figura, más oscura, como un espectro que surgía de los rincones. «Tú, Roberto, eres el elegido para redimir lo que se ha perdido». La historia dio un giro que nadie había anticipado. En una fracción de segundo, la verdad salió a la luz. Eres un híbrido, parte de lo que destruyó a Ana y de lo que se llevó a Pablo. Tu propio pasado te persigue. La voz resonó, fría y desalmada. La multitud quedó en un abismo de incredulidad. Los ojos de Roberto se llenaron de confusión. «No, no puede ser verdad». Se hundió en el pánico. Soledad y Estrella se miraron, sintiendo que el mundo se desmoronaba alrededor de ellas. Las conexiones que habían sentido, los ojos que habían mirado con amor, ahora eran manchas en un lienzo de horror. Y justo cuando la revelación aterradora se asentó en el aire, un temblor sacudió el lugar. Las luces volvieron a parpadear, pero en lugar de seguridad, en su brillo oscuro había algo más, una esencia inquietante. «¡Huye!», gritó una voz que resonó en sus mentes, y mientras todo se desvanecía, un bache en el tiempo se abría ante ellos. Las sombras de su pasado se acercaban, engullendo la posibilidad del futuro. Este camino lleno de secretos, traiciones y un peligro inminente colapsaba sobre ellos. Y todavía quedaban muchas dudas en el aire. ¿Quién era realmente Roberto? ¿Qué significaba ser parte de un híbrido? Con cada pregunta no contestada, la suspicacia crecía, dejando a todos en un abismo de incertidumbre. ¿Hasta dónde empeoraría esto en su búsqueda de respuestas? La oscuridad se cerró en torno a ellos como un pesado manto. Soledad y Estrella se aferraron la una a la otra, sintiendo el tremor de la verdad, la revelación de Pablo resonando en sus mentes, mientras los murmullos de terror rebotaban entre la multitud. Roberto, trémulo, luchaba contra la marea de emociones que lo inundaban. «Tú no eres un monstruo, papá. Tú eres mi papá», el niño gritó con desesperación, la confusión abriéndose paso entre lágrimas y miedo. La figura oscura del hombre en el abrigo negro parecía absorber la luz en la sala, su presencia pesada, como gravitante. Clara buscó a su hijo, aunque las balas de emociones le envolvían. Él no es un asesino, solo ha sido víctima de su propia familia.
Pero la realidad desgarradora se sentía como un estruendo. Los recuerdos de un pacto roto, de una traición que había ido ripando cada rincón de su hogar, ahora elevaban un grito sordo, clamando por la verdad. El tiempo pareció detenerse, mientras las luces empezaban a parpadear de nuevo, como un regulador eléctrico a punto de quemarse. El suelo vibraba, y el tren a lo lejos crecía, como un monstruo al acecho. «¡Huyan! La verdad está fuera de control», gritó el hombre del abrigo, mientras una ola de fuerza parecida a un huracán se desataba, haciendo temblar la sala. Roberto, sintiendo el peso de la culpa como una losa, miró a sus hermanas, sus ojos llenos de preocupación y miedo. «¡Oh! No puedo permitir que esto termine así», gritó, pero su voz sonó hueca. El niño, con su pequeño corazón latiendo a 1000 por hora, lanzó un grito desgarrador que cortó el aire. «¡Mamá! ¡Papá!». Clara corrió hacia él, pero el abismo entre ellos parecía aumentar. La oscuridad era devoradora. Soledad, inspirando profundamente, tomó la mano de Estrella y se acercó a Pablo. «¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo que nos hiciste a todos?», exigió, sintiendo que su voz vibraba con desesperación. La mirada de Pablo se inyectó de dolor. «Solo quería protegerlo de un destino maldito. Ustedes deben entender, la familia no siempre es lo que parece». Un estallido de luz iluminó la sala, conectando a todos en un abrazo eterno de comprensión. Las verdades que antes parecían un rompecabezas se entrelazaban, y de repente vieron la imagen completa. La traición, el sacrificio, los hilos de dolor que tejieron cada historia. Era un eco de sufrimiento, una herencia que debieron cargar. «¿A qué estás refiriéndote?», dijo Estrella entre lágrimas, su corazón desgarrándose con cada palabra. La figura oscura giró lentamente, y el hombre del abrigo habló con serenidad. «Este es el momento de decidir. Las cadenas de su pasado podrían liberarse, pero deben desearlo y creerlo». En ese momento, un brillo de luz surgió del collar que Clara sostenía con tanta fuerza. El aire, cargado de tensión, se volvió más ligero. ¿Que si existe una oportunidad de redención? ¿Si podemos reconstruir todo? «¿Lo que se ha perdido?», preguntó Clara, su voz temblando con un atisbo de esperanza. Roberto sintió mariposas en el estómago. «Quiero cambiarlo. Quiero entender. Quiero ser un buen padre», gritó, la decisión ardiendo en su interior. Pero mientras creían que podían salvarse, un estruendo ensordecedor resonó de nuevo. La sala tembló, y lo que antes era un refugio de secretos se convertía en un abismo voraz. «¡Vámonos!», gritaron al unísono, pero la oscuridad los rodeaba como una tormenta. Con la luz del collar iluminando su camino, dieron un paso adelante, enfrentando juntos al destino que los unía. Justo cuando creían haber encontrado su salida, un portal de luces brillantes apareció ante ellos, un ojo cósmico observándolos. «Este es el momento. Atrévanse a cruzar y enfrenten su futuro», resonó la voz, mientras la luz estallaba en un resplandor puro. Sosteniéndose las manos, cruzaron a través del portal, dejando atrás el dolor, los secretos y el miedo. Una nueva historia comenzaba entre susurros de esperanza. Pero este no es el final. Recuerda suscribirte inmediatamente al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que siempre estés al tanto. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Tu apoyo marca la diferencia.